Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta coyuntura tan complicada que está atravesando el país por unos momentos holgorio en el pueblo guatemalteco por la situación que está atravesando también el presidente Otto Pérez Molina, su renuncia y posteriormente se va a entregar a los tribunales, expresidente ahora se va a entregar al juez que conoce el caso más conocido como La Línea. Es un proceso un poco complicado, ¿no? Yo lo que nunca pensé es que le iban a dictar una medida de prisión, en este caso es provisional, pero de todas maneras el expresidente pasa una noche en la cárcel. Yo quisiera mencionar que al final lo que estamos viendo en estos momentos es lo que pues muchos han denominado la historia de o la crónica de una renuncia anunciada. Se veía venir desde el momento en que el Ministerio Público y la CICIG hicieron estos señalamientos tan directos hacia que era Otto Pérez Molina quien estaba liderando esta estructura. Se veía venir esta renuncia. Los guatemaltecos, lo que pasa es que estábamos muy a la expectativa de cuándo iba a ser el momento, pero de que se veía venir, se veía venir. Otra de las cosas que sorprendió bastante fue que el martes el Congreso de la República decide o vota para que se le retire la inmunidad. Sin embargo, fue apenas un día después cuando estamos viendo que el Ministerio Público solicita la orden de captura en contra de Otto Pérez Molina. Yo no creo que se veía venir lo del presidente. De hecho, el presidente decidió su renuncia hasta que vio perdido la votación en el Congreso que le apostaba a estancarlo. Pero bueno, en todo caso, vos lo planteabas muy bien, Miguel. Otto Pérez hoy amaneció siendo presidente porque aunque su carta era efectiva desde ayer, el Congreso no acepta la renuncia sino hasta cerca del mediodía. Así que amanece siendo presidente y hoy es un presidiario. Sí, Que supone un gran impacto para el país y a nivel internacional, porque muy pocos países experimentan que un presidente en el ejercicio abandone e inmediatamente sea procesado y que además de ser procesado vaya a parar a una protección preventiva, que es lo que establece el juez Gálvez, por lo menos hasta hoy. pero sea lo que fuese, es prisión. El Prisión tema provisional, es que prisión hasta cierto punto yo considero que es, bueno, incluso humillante entrar a un tribunal, a un juzgado siendo presidente y salir de esa manera custodiado por varios investigadores. Es decir, él cuando termina la audiencia está parado allí dirigiéndose a los medios de comunicación y lo están esperando atrás para llevárselo detenido. Eso es algo humillante para alguien que estuvo durante 3 años y medio aproximadamente al frente de una nación y que fue a representar a Guatemala a nivel mundial. Y por eso es que también Guatemala está en el ojo del huracán en este momento y cabe decirlo de forma muy positiva por esas decisiones que se han tomado en cuanto al sistema judicial. Sí, porque indudablemente uno de los grandes méritos de estas manifestaciones que seguimos experimentando, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, es que el presidente se va y no hay una sola persona herida. No hay un reporte de grandes agresiones o de gente golpeada por las autoridades mientras duraban las manifestaciones. Sí hay que reconocer que el movimiento fue muy ciudadano, con mucha participación. Hay que reconocer en los mandos medios de las fuerzas de seguridad y en los agentes policiales mucha voluntad para no agredir a nadie, que creo que es un gran mérito. Efectivamente, lo que estamos viendo es el resultado de un gran movimiento ciudadano y que no ha tenido como resultados ni violencia, ni heridos, ni muertos. Es decir, todo ha sido en un marco bastante pacífico. Sin embargo, también lo que refleja es que se da en un momento en el que pareciera que todo estuviera funcionando. Es decir, está funcionando el hecho de que la ciudadanía está exigiendo a sus gobernantes, está funcionando el hecho de que los entes investigadores están dando con estas redes de corrupción, está funcionando el hecho de que el sistema de justicia pareciera en estos momentos independiente y que también logran dar trámite, por ejemplo, a la solicitud de antejuicio contra Otto Pérez Molina. Quizá no hay que ser tan triunfalistas también. Claro, digamos, la salida es como del solo presidente es una pequeña cápsula de cómo en teoría, digamos, debiese funcionar este sistema. Yo creo que el tema raya con que sí, o sea, de hecho la ley, la plataforma legal de este país es una de las mejores en Latinoamérica, es una muy buena plataforma legal. Lo que sucede es que se aplica únicamente a unas personas y en cuanto aparece la corrupción, o sea, todo se viene abajo, es decir, la justicia se aplica a unos cuantos y ese es el problema de Guatemala.
y en cuanto ahora se está dando una lección de que no importa quién entre por la puerta de un tribunal o de un juzgado, se le va a procesar como un ciudadano normal, común y corriente, creo que es un mensaje muy positivo a nivel mundial. Pero yo insisto en que, digamos, la plataforma legal existe, es muy buena, y en la medida que se respete esa plataforma legal, creo que van a seguir funcionando las cosas. Yo no creo que sea del todo buena. Sí hay algunas normativas muy modernas, algunas muy ajustadas a la realidad, pero en líneas generales nuestra Constitución requiere, y lo hablas con la mayoría de expertos, cambios sustantivos para modernizar el Estado de Guatemala. Yo sí difiero que la plataforma legal sea buena. Pero bueno, Comparto con vos que sí hay que separar la plataforma legal con la Constitución de la República, que son dos cosas ¿Y distintas. qué diferencia entre una y otra? Bueno, la Constitución de la República se refiere a todas las leyes. La plataforma legal, estoy hablando del Código Procesal Penal, del Código Penal y todo lo que estipula las cuestiones relacionadas con la aplicación de la justicia. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, leyes muy buenas que se han implementado y que han servido como ejemplo para poder aplicar la justicia pero que de la la mejor manera. Yo me refiero al tema más de jueces corruptos, me refiero al tema de fiscales corruptos. Entonces yo creo que en la medida que se vaya dando este tipo de elecciones, la gente o se alinea del lado de la justicia, del lado bueno de la justicia, o simple y sencillamente también serán procesados como ocurrió con el presidente. Tampoco hay que refutar que el origen de esto es una ley electoral y de partidos políticos que le da primacía al dinero. Y que es el origen de la mayoría de todos estos pecados, y es el origen de por qué muchos políticos al final se terminan lanzando por la carrera presidencial. Y que nos confirma que algunos de los indicios de CICIG apuntaban a que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina habían tenido unos primeros contactos con la línea, ni siquiera siendo presidente y vicepresidenta. Y que incluso pudieron haber utilizado estos recursos ya para una campaña. Sí. Es decir, efectivamente lo que estamos viendo es también reflejo de esta ley electoral y de partidos políticos que a todas luces no funciona y que no se ha tenido como prioridad, pero que, es decir, aún cuando se tiene esta ley y las cosas han estado funcionando como ha sido hasta el momento, en donde se le da prioridad al dinero sobre la política, vemos que sí se pueden tener este tipo de resultados sobre este tipo de gobiernos que lo que intentan es únicamente recompensar, digamos, todo este dinero que ellos han gastado a través de, por ejemplo, las campañas políticas, y que llegan al gobierno a hacer no solamente una estructura, hacer muchísimas estructuras por medio de las cuales pueden yo tengo una ese reflexión en el sentido precisamente de la línea del presidente, y es que si se le llamaba la cofradía antes, si se le llamaba de otras maneras antes de este gobierno, y en este gobierno se le llamó la línea porque ya existía, ¿no será que por ahí también los presidentes que antecedieron a Otto Pérez Molina caerían en todo caso en omisión de denuncia? Lo que pasa es que mucha gente te dice que el problema de esta administración, y eso no es ni proteger a Alfonso Portillo, ni a Óscar Bechet, ni a Álvaro Colón, pero el problema que ve mucha gente es que el nivel de descaro y de manejo de las cosas del binomio presidencial fue demasiado alto. Y que si, por ejemplo, se confirmase que lo del helicóptero, aquella listilla que ustedes veían que decía ministro de Gobernación tanto, ministro de la Defensa tanto, ministro de Comunicaciones tanto, ministro de Energía tanto, era en realidad pasar tal hacha para autorizar a hacer negocios, en efecto, sí, nos vimos, si esto es cierto, porque se debe dilucidar en tribunales, nos vimos copados. Y eso no comenzó en efecto en esta administración, comenzó en administraciones pasadas, y porque el guatemalteco, hay que decirlo, tuvo un altísimo nivel de la tolerancia. Aplaudía al Vista de Aduanas, y creo que eso está cambiando, aplaudía al Vista de Aduanas que ganaba 5,000 quetzales, pero en un año hacía 3 casas, tenía 5 carros, 4 novias, 3 familias. Entonces, yo creo que parte de también el fracaso, digamos, en términos de Lampa, en cuanto a la línea, fue ese tratar de controlar esas fugas de dinero que se empezaron a dar en toda la estructura de la línea, porque las escuchas telefónicas daban cuenta que empezaron a haber descontroles a lo interno de la línea. Entonces ellos intentaron poner orden, entonces dijeron, bueno, vamos a depositar en 4 cuentas
todo el dinero que procede de la línea y de ahí vamos a hacer la Y repartición. porque se trataba de Y una ahí, entonces, estructura. ahí empezó a ser mucho más evidente. Y porque O sea, se trataba de una se estructura equivocaron. criminal, o sea, Claro, pero no, se equivocaron no en era la corrupción ejecución desordenada. del sistema interno de la línea en sí. Pero y eso empezó a dar si- muchas si líneas vos de sos investigación. un vista de aduanas o un tramitador desde afuera de la institución y sabes que te protege el 1 o la 2, vas a moverte como querrás. Como Juan por su Como casa. Posiblemente, vas a pero sacar- la 1 y la 2 fi- te están quitando ese dinero. Lo que sucede pero es que estás empezaron esos obteniendo roces a dinero de brincar. manera ilícita, más Absolutamente. del que deberías recibir. Y yo quería hacer una última reflexión. pero Que solo- quizá- fíjate, Lourdes planteaba que esta línea había financiado anteriormente. ¿Quién descarta que esta línea también financia partidos en Actuales Posiblemente, pero partidos bueno, eso lo políticos. podríamos discutir al regresar del corte. En este momento vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a intentar desmenuzar un poco más esta coyuntura política que está atravesando el país.